Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días. Esta mañana con ustedes nuevamente desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Qué alegría venir aquí a reunirnos en familia para escuchar a Dios y entender su palabra. Hoy pidámosle que nos abra el entendimiento, pero que sobre todo retengamos esa palabra en el corazón y la pongamos por obra. Que nuestros oídos estén abiertos a su voz. Y bueno, démosle gracias por levantarnos, gracias Señor, gracias por hoy poder abrir nuestros ojos y contemplar la luz de un nuevo día. Gracias Señor, gracias por tenernos hoy contigo y tú estás con nosotros como estuviste en la noche, hoy estarás en el día, porque nos regalas un día más. Es tu presencia con nosotros Señor. Gracias Padre Santo, gracias por abrir nuestros oídos a tu voz, porque tu palabra es tu misma voz que nos enseña, que nos guía, que nos lleva por esos senderos de paz, esos senderos de vida eterna. Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, por comenzar este día contigo. Te necesitamos, Espíritu Santo, toma control de todo nuestro ser. Y aunque la noche parezca difícil, Señor, o haya sido difícil para algunos, tú has estado en medio de ese momento, Señor. Y hoy nos levantamos gracias a ti, gracias a tu presencia con nosotros, a ese caminar tuyo con nuestra vida, Señor. Bendito seas, papá. Ponemos delante de ti este momento, la dirección y la guía de tu Espíritu, el entendimiento, Señor, toma nuestra mente, renuévala. Señor, esos pensamientos obsesivos que a veces llegan, hoy te los entregamos, Señor. Hoy te pedimos que esa mente sea clara, tranquila, mis pensamientos renovados, pon esa mente, Señor, porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo. Espíritu Santo de Dios, y que así sea en este día, para tener el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, que tú quieres que ya demos como fruto, Señor. Espíritu Santo, que este día sea así para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Bueno, hoy entonces continuamos con el siguiente tema del libro, Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Yo les había quedado de hablar de las pruebas y las tentaciones que están allí en el capítulo 1 del libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Pruebas y tentaciones. Resulta que cuando Dios forma, el enemigo deforma. Óigalo bien. En Santiago 1, del 12 al 18, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje es bien claro de la diferencia de las dos formas que a veces el ser humano o cada uno de nosotros hemos vivido. Aún el Señor Jesús fue tentado. Dice que en el desierto fue tentado. Directamente muestra que la tentación viene del diablo, del enemigo. Dice: fue tentado por el diablo. Pero dice que Jesús no estaba en pecado. Que dice: cuando de su propia concupiscencia.
es atraído y seducido. O sea, cuando de su propia naturaleza pecaminosa, eso es lo que quiere decir concupiscencia. Pero el Señor Jesús no estaba, dice la Biblia que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, el Espíritu Santo lo llevó para enseñarnos a nosotros, los seres humanos, los que tenemos diferentes debilidades y que podemos caer en diferentes tentaciones. Nos enseñó cómo vencerlas. Por eso es tan bonito leer Mateo 4, porque ahí está cómo Él venció la tentación, cómo salió de eso y cómo el enemigo le conversa y le habla a su mente. ¿Ve? Entonces dice, de su propia concupiscencia, de su propia carne, de su propia naturaleza pecaminosa, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, todo comienza en la mente, dice, es atraído, seducido por todos los sentidos. La mente, el tacto, los ojos, los oídos, dice, es atraído y seducido. ¿Ve? Entonces, en el escenario de la sanidad interior, vemos que la vida espiritual no se desarrolla en ausencia de dificultades, sino en medio de ellas. Tanto las pruebas como las tentaciones son escenarios donde el alma revela su verdadera condición. Todo esto, ahí tú puedes hacerte un examen, tú mismo, tú misma, cuando eres tentado y cuando eres probado. El alma, dice, revela su verdadera condición. Entonces, vimos ayer que la prueba revela la fe. La tentación revela las grietas internas del deseo. ¿Ve? Ahí está, cualquiera que sea. Entonces, la prueba revela la fe, la tentación revela las grietas internas del deseo. Entonces, en teoterapia, estas experiencias no son accidentes, sino que son procesos de diagnóstico espiritual. Porque a través de ellas Dios muestra lo que el alma necesita sanar. Entonces ahí vemos que Dios prueba para formar carácter, pero el enemigo tienta para deformarlo, que es la diferencia. Por eso cuando ya estamos conscientes de una tentación y de una prueba, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Ya no es decir, ay, tan débil que caí y no pude resistirlo. No, porque el Señor nos ha dado a nosotros el poder de tener el dominio propio, de discernir, esto no me conviene, esto no lo debo de hacer. Entonces vamos a ver diferencia entre prueba y tentación. Bueno, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces la prueba ya vimos que es como ese laboratorio de la fe. Dios permite situaciones difíciles en toda nuestra vida, no para vernos caer y gozarse en eso, sino para revelarnos nuestro nivel de madurez. Entonces la teoterapia, la prueba cumple una función medicinal. ¿Cuál es? Exponer lo oculto. ¿Ve? La prueba cumple una función medicinal, exponer lo que hay oculto detrás de ti, en el corazón, en el mío. Por lo menos el orgullo que se disfraza de seguridad. El temor que se disfraza de prudencia. La desconfianza que se disfraza de realismo. Esas son cosas ocultas que hay en el alma y que tienen disfraces. ¿Ve? Pero cuando viene esa prueba, entonces ahí se sale todo eso del alma y se muestra. Y cada prueba es una sensación divina donde el alma se enfrenta a su verdad interior. Entonces ahí es donde me empiezo a conocer a mí mismo. Hasta dónde puedo llegar, en cuál o X o cuál situación. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en medio de la prueba? Bueno, primero aceptar el proceso sin resistencia, ya lo vimos, sin resistirse emocionalmente, porque la negación prolonga el dolor. Sí, cuando tú sabes que es una prueba, que tú estás bien, estás cumpliendo con el Señor en todas tus cosas, y de repente te llegan las situaciones, es porque allí tienes que vivir en ese proceso
y decirle, Señor, gracias, ¿qué me vas a enseñar con esto? ¿Qué está sanando en mí? Y empezar a dejar que el Señor trabaje en tu alma. ¿Y cuál es el resultado espiritual de todo esto? Pues que la prueba produce en nuestras almas equilibrio y madurez emocional. La persona va a aprender a responder y no a reaccionar, porque siempre cuando hay una herida no sana, la persona reacciona. Entonces contestan mal, inventan cosas, se vuelven conflictivos. La persona no puede tener una amistad bien porque con cualquier cosita se dispara. Entonces, por eso se van alejando de esa persona, se van alejando porque no se puede. No se puede porque la persona siempre, en vez de aprender a responder con madurez porque está sana esa persona, reacciona por todo. Entonces la fe probada es la fe que ha pasado por el fuego del carácter. Ahí es donde el Señor prueba nuestra madurez. ¿Ve? Nuestra madurez. Entonces vamos a ver el origen de la prueba y la tentación. El origen, el propósito, el resultado y la reacción esperada para cada uno de nosotros, entendiendo que este tema es real, lo tenemos que vivir en nuestra vida. Tome apuntes, si quiere vuelva y lea o escuche y escuche el tema hasta que usted aprenda de verdad a vencer todo eso, porque estas son indicaciones del Señor, nos enseña su palabra. Es Él enseñándonos a nosotros, el Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. Entonces, ¿cuál es el origen de la prueba? Bueno, el origen de la prueba viene de Dios, permitida para el crecimiento nuestro. ¿Ve? La tentación nace del deseo carnal, del engaño del enemigo o de heridas del alma. Hay tres fuentes que, digámoslo así, que le puede llevar a usted a la tentación. ¿Sí? Recordemos. ¿De dónde se origina la prueba y la tentación? Bueno, la prueba viene de Dios, permitida para el crecimiento nuestro, para la sanidad del alma. La tentación nace del deseo carnal, del engaño del enemigo o de heridas del alma. Usted tiene que discernir, ¿cierto? Y ahí cuando ha sido tentado y usted ha caído y cada que cae queda súper mal. Mientras que cuando la prueba usted la pasa, usted crece, usted pasa de un nivel de niños, va madurando cuando pasa la prueba. Cuando usted cae en la tentación, usted retrocede, se estanca, su vida no avanza. Y por ende, pues la presencia de Dios, el Espíritu Santo se va apagando. ¿Ve? Usted tiene que mirar, revisar su corazón. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Bueno, el propósito de la prueba viene para purificar nuestra fe. Purifica la fe. Fortalece la paciencia para formar el carácter en nosotros. Formar ese carácter de Cristo, que es el propósito del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Ve? Formar ese que empieza a salir ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Ese es el propósito de la prueba. Por eso lo tenemos que resistir, orar, hasta pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Y para la prueba van a también venir los propósitos de la tentación. En medio de la prueba puede venir la tentación porque el enemigo trabaja en las debilidades nuestras. Entonces el propósito de la tentación es destruir la fe. Mire, en la prueba es purificarla. En la tentación es destruir tu fe, debilitar tu voluntad, que quedes en el piso a merced de él, ¿sí? Y producir culpa y separación. Personas que viven con culpa todo el tiempo. Y entonces la culpa nos separa del amor de Dios, de recibir el amor de Dios. Cuando por mi culpa pasó esto, yo hice esto, pero no hay una confesión, no hay una entrega, no hay un arrepentimiento genuino, sino que la persona mantiene la culpa y por ende se va separando de Dios. Vemos que a Judas le pasó eso. Él sintió culpa, reconoció que había
ofendido, que lo que había hecho era terrible, pero no se arrepintió, sino que fue y se suicidó. Entonces viene la separación de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. La persona toma sus decisiones porque mantienen esa culpa. ¿Ve? Eso es lo que hace la tentación. ¿Cuál es el resultado que da todo esto? Bueno, la prueba trae madurez, gozo, estabilidad emocional y recompensa espiritual. Eso es precioso. Los niveles se van viendo. Es como cuando usted está subiendo escaleras muchísimas. La escalera para llegar al cielo. Y usted va en esos peldaños subiendo, subiendo, subiendo. Pero tiene que llegar a madurez, gozo, estabilidad emocional, recompensa espiritual. Ese es el resultado de la prueba. ¿Cuál es el resultado de la tentación? Culpa, vergüenza, esclavitud emocional, física, todo. Y muerte espiritual, porque la muerte física ya se tiene, ya ninguno se va a quedar aquí, nos vamos a quedar en la tierra aquí eternamente, no. Pero trae también la separación de Dios para siempre, muerte espiritual. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la reacción que Dios espera en todo esto que estamos viendo? La prueba hay que resistirla y perseverar en ella, así como vimos ayer. ¿Sí? Perseverar hasta que hayamos pasado. Y la tentación, ¿cómo es la reacción que Dios espera? Rechazarla y huir. Huir de todo lo que se llama tentación, porque esa tentación es la que destruye al ser humano. Cuando las personas caen y caen y caen, pues nunca van a madurar, nunca van a crecer y van a estar alejados de Dios y el Espíritu Santo se va apagando. Entonces la prueba es cuando Dios purifica el alma. En la prueba Dios purifica tu alma y la mía. Dice el versículo 5. Pedir sabiduría en esa prueba, no salida. Señor, quítame esto ya. ¿Sí? Estoy pasando por esta prueba, yo estoy haciendo esto, me estoy congregando, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy bailando, estoy compartiendo de ti, pero no sé por qué me está viniendo, quítame esto. Y entonces las personas no entienden que si está haciendo todo como Dios le está mandando hacer, llegó esa prueba para purificar tu alma. Entonces pide sabiduría, porque la sabiduría transforma esa percepción del sufrimiento para permanecer constante. Y la constancia es el ejercicio teoterápico de la paciencia. Ahí viene el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Entonces aprendemos a tener paciencia con aquellas personas que son inmaduras, que se nos atraviesan también en medio de las pruebas. Y hay muchas cosas que necesitamos la paciencia, Dios mío. Una persona impaciente no puede oír a Dios, no puede esperar los tiempos de Él. Se desespera. Y hay momentos que uno trata de desesperarse, pero hay que ir a la presencia de Dios y decirle, ¿cierto, Señor? Lléname de esa sabiduría. Necesito pasar esta prueba. La tentación es cuando los deseos no sanados toman el control. Óigalo bien. Los deseos no sanados toman el control. Versículo 14 de Santiago 1 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ve? Es atraído y seducido. O sea, de su deseo carnal, de los deseos no sanados que están dentro de su alma. Entonces, hay miles de tentaciones. No solamente es en lo sexual. Lo sexual es un desbordamiento tremendo. Pero hay también la tentación del chisme, de la murmuración, de la mentira, de ser desleal, ¿sí? Tentaciones hay en todos los niveles de nuestra vida, ¿sí? De ser de doble ánimo. Entonces todo eso nos va llevando, entonces que la tentación está dentro de nosotros, es atraído y seducido. El enemigo está afuera y sabe cómo está el corazón, porque cuando ese corazón está así, que no se le ha entregado a Dios, el enemigo está trabajando en la mente,
Él está mirándolos, él está allí pendiente. Entonces la tentación nace de dentro, no de fuera, no es afuera, está dentro del corazón de la persona. Y esa palabra concupiscencia significa deseo desordenado. El deseo desordenado en esa persona que no le ha puesto orden a su vida. Entonces en teoterapia ese deseo suele tener raíces emocionales que la persona no ha querido enfrentar o los conoce y no le pone cuidado a eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas raíces emocionales? La necesidad de ser reconocido, de ser amado, de ser aceptado, ¿sí? Esa es una necesidad del alma de esa persona. El deseo de controlar todo y tener el poder en todo. La búsqueda de consuelo en lo prohibido. ¿Ve? La búsqueda de consuelo en lo prohibido, el Señor tiene sus leyes, sus estatutos, y así también el mundo donde vivimos no se pueden violentar las leyes porque nos metemos en problemas, y las leyes espirituales mucho más. Entonces el problema no es desear, sino desear fuera del diseño de Dios, lo que Dios nos ha enseñado. Y por eso están los mandamientos. Comienza el Señor con esos 10 mandamientos que nos dejó al comienzo, y de ahí salen todos los estatutos, todo lo que Él nos enseña. Si usted vuelve y los lee, usted tiene que pensar ahí en Éxodo 20, ¿sí? Ahí están en Deuteronomio también, ahí están los mandamientos. En Éxodo 20 están muy claritos para uno tomar control de nuestra mente, nuestro corazón, y pensar, esto es lo que quiere Dios que hagamos. Pero no son leyes, hoy vivimos por la gracia, que no se puedan cumplir, no son cosas absolutamente, sino con la ayuda del Espíritu Santo, entregando el corazón. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de la tentación según Santiago 1, 14 y 15? ¿Sí? Hay 3, 4 cosas, 1, 2, 3, 4, 5, mire, que hace lo que trae la tentación. ¿Sí? Una, la atracción. El pensamiento llama la atención del alma. Por eso es importante saber dónde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo que te atrae a ti y te seduce? El pensamiento llama la atención del alma, donde están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Segundo, la seducción. Habla Santiago 1, 14 y 15. ¿Sí? La seducción, o sea, la emoción se involucra y racionaliza el deseo. Yo quiero esto, lo voy a conseguir como sea. Me gusta esa persona, me gusta ese hombre, esa mujer, me gusta, no importa cómo sea, me gusta ese niño, como ahora se están viendo tantas cosas. Me gusta, voy a ver cómo entro a esa casa, cómo robo, cómo quito, cómo le quito esto a esta persona. Y llega también a la maldad, la seducción. La emoción se involucra y racionaliza el deseo. La concepción, ya lo concibe. Entonces esa voluntad que está rendida acepta la idea. Son pasos, mire. Eso comienza en la mente, en un pensamiento, acepta la idea. Y viene el nacimiento, o sea, el pecado se ejecuta. Ya, eso es lo que voy a hacer. Cuando está solo, y Dios está viendo todo, se nos olvida, ¿verdad? El nacimiento, el pecado se ejecuta y luego llega la muerte. Entonces el alma se separa de la paz, del gozo y sobre todo de la misma presencia de Dios. Cada paso, entonces, que se da, no se confronta, sino que se profundiza más en la herida interna de esa persona. Dios no es el que tienta, Dios no tienta, pero usa esas consecuencias del pecado para mostrarnos lo que de verdad se necesita ser sanado. Él muestra esas consecuencias. Él le permite, Él nos dio libre albedrío y le permite hacer con su vida lo que quiera. Pero las consecuencias van a venir, eso así no las quita Él. Él te puede perdonar todo pecado cuando te arrepientes y nos arrepentimos de corazón, pero las consecuencias de eso,
como le pasó a David. Le perdonó su pecado, lo restauró como de donde estaba, que estaba mal, enfermo, todo eso que pasó con él, pero las consecuencias de eso lo vivió, lo tuvo, y fue horrible con sus hijos y toda la persecución que hubo por ese momento tan fuerte que él vivió. Y él lo usó ¿para qué? Para sanar, ¿sí? Para mostrar lo que necesita ser sanado en la persona. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a una tentación? Primero, reconocer el pensamiento inicial. Reconocer cuando usted tiene que saber que esos pensamientos que le vienen a usted no vienen, cuándo son de Dios y cuándo no. Entonces, no luchar contra esa emoción, sino examinar la raíz de dónde está viniendo esto, ¿sí? Entonces, no luchar contra esa emoción que está sintiendo en ese momento, sino examinar la raíz de todo esto. Confesar ese deseo a Dios antes de caer. Escrito está. El Señor Jesús nos enseña con la palabra, el escrito está. Y antes de caer, confesar ese deseo a Dios. Señor, estoy deseando esto en este momento. Si es una atadura, si es algo que ya es constante, porque la atadura se forma de eso, de una y otra vez. Eso es lo que se llama la iniquidad. Cae una y otra vez, una y otra vez. Y la iniquidad nos separa completamente de Dios. Entonces, confesar ese deseo a Dios antes de caer, y la luz entonces disuelve el poder de eso que está oculto. La luz de Cristo, la luz de la palabra, la luz viene a ti. Jesús es la luz del mundo. Y esa luz viene y disuelve el poder del oculto. Y confiesas, pero también buscas ayuda. Porque hay situaciones que no las puedes manejar tú solo, solamente tú no. Tienes que tener una persona a quien tú le digas, mira, ayúdame en esto. Ayúdame que he vuelto a caer. He vuelto a hacer, pero no disfrutar de eso, porque entonces no vas a pasar esa tentación, sino que vas a vivir en esa iniquidad. Eso es lo que le pasó a David. David hizo el Salmo 51 y confesó su pecado a Dios. Contra ti he pecado. El arrepentimiento genuino. Entonces esa luz de Cristo, de su palabra, de su presencia, disuelve lo que está oculto, lo que está en tinieblas. Otro punto es cambiar el foco. Llenar la mente con la palabra de Dios y cambiar el foco de lo que tú estás allí metida. Llena la mente con la palabra, llena la mente con otras cosas que te traigan el gozo, la alegría, el propósito de la vida. Porque si te enfocas en otras cosas que peor te van a poner, pues no estás haciendo nada. Estás desvinculado de la parte espiritual. Entonces tienes que llenar la mente primero con la palabra y luego con hechos y cosas que te pongan a pensar cosas bien, ¿sí? Que tu mente se renueve, que tengas la alegría, el gozo de la vida. Porque esa es la gratitud a Dios. Y evitar los detonantes. ¿Cuáles son los detonantes? Bueno, la sanidad implica también sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Por eso el más reciente libro, mi libro se llama así. Sanidad emocional, sabiduría práctica. Entonces la sanidad implica sabiduría práctica. Porque no se resiste una tentación con fuerza, sino con dirección. Se necesita evitar los detonantes, sabiduría práctica. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo evito esto? No estar solo, no quedarse hasta altas horas de la noche si es el internet, si son cosas que se mete más allí. Bueno, tantas cosas que usted puede evitar. Callar cuando tenga que callar, saber contestar, analizarse usted mismo. ¿Qué consecuencias se da si usted no trata la tentación? Bueno, cuando el alma no sana sus deseos, estos se convierten en ataduras emocionales y espirituales. Ataduras. Cae una y otra vez. Entonces eso trae una atadura emocional y espiritual. La mente entonces comienza a vivir en la culpa.
no en la libertad, sino en la culpa. Por eso el Señor todo lo trae a la luz. Él es el que permite que la luz llegue para que nosotros reconozcamos y todo. Si usted no se arrepiente, tarde que temprano eso sale a la luz. Entonces la mente vive en culpa, el corazón se llena de vergüenza y la voluntad pierde autoridad sobre sí misma. Esta persona se vuelve esclava de, ¿sí? No de Dios sino de ella misma y sus deseos. Y la voluntad pierde autoridad sobre sí misma. La persona ya no puede decir no, sino que a todo eso que quiere le dice sí. Por eso el pecado no es solo una acción, es un síntoma del alma que no está tratada. Por eso el Señor nos da la alegría de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve? Entonces el pecado no es solo una acción, es un síntoma del alma que no está tratada. Por eso la teoterapia nos ayuda a reconocer esa raíz para que el Espíritu Santo la sane y restaure esa pureza interior que necesitamos. Qué lindo, vea. Ahí está la obra del Espíritu Santo. En teoterapia, ese tratamiento de Dios a la vida del hombre a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos, ¿sí? Nos hace reconocer esa herida, esa raíz, para que llegue Él y la sane y restaure esa pureza interior que necesitamos, porque Dios es santo y la santidad no es vivir en cosas que no podemos, sino apartados de esas cosas que nos hacen daño, que tenemos que dejar porque están acabando con nuestra vida y sobre todo nos separan de Dios. Entonces vemos que Dios forma el carácter en cada uno de nosotros. El carácter de Dios se forma en cada proceso de nuestra vida. Y ahí donde viene el versículo 17 de Santiago 1. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Grave es esta palabra. Todo bueno, todo lo bueno que usted recibe, toda buena dádiva, o sea, todo el regalo que usted recibe, todo lo bueno y todo regalo que es perfecto, desciende de lo alto. Porque tenemos un Dios perfecto. ¿Ve? Entonces, todo lo que usted recibe bueno no es por su buena suerte. Ay, qué buena suerte tengo. Es que hice esto y entonces me dio esto. No, dice, desciende de lo alto. Aprenda a reconocer a un Dios que le da todo lo bueno. Todo lo bueno que viene a su vida es porque Dios ha estado presente en su vida. ¿Ve? Desde que nació hasta los años que lleve. Reconozca a Dios en todos sus caminos. Dice Proverbios 3. Y Él enderezará sus veredas. Entonces, todo lo bueno que le haya acontecido, Dios ha estado con usted. Entonces vemos ahora el proceso en la prueba y en la tentación. El proceso en la sanidad interior y cuál es la herramienta que se usa en la teoterapia. Entonces, en la prueba, la sanidad interior, la sanidad de la impaciencia, el orgullo y la desesperanza. Es lo primero que Dios en la prueba empieza a sanar. La impaciencia, el orgullo y la desesperanza. Orgullo no tan solo de creerse más que los demás, sino el orgullo de estar, que usted se sienta que no necesita a Dios. Eso es una persona orgullosa. Yo no necesito orar, yo puedo hacer mis cosas solo o sola. Y para todo tengo que orar. Y para todo tengo que buscar a Dios. Eso es orgullo. Pero en las pruebas, Dios nos lleva a depender de Él. 100%. Porque usted puede pasar una prueba de una enfermedad muy dura, de un revés económico. ¿Y a quién tiene que ir si no es a Dios? Si las puertas se le cierran, ¿a quién le tiene que pedir? Hay personas que por más que toquen por ellos mismos en una puerta, no se les abre. No se les abre. Se les abren otras que los llevan peor a las cosas porque las están haciendo en sus fuerzas. Entonces la prueba, la sanidad interior, es la sanidad de la impaciencia, el orgullo y la desesperanza. ¿Y qué herramienta teoterápica se usa para la prueba? La oración contemplativa.
la reflexión del propósito y la entrega. Estas son las herramientas que se usan cuando hay prueba. Oración contemplativa es una oración que cuando uno guarda silencio delante de Dios, un silencio para escucharlo a Él. Usted busca un lugar donde solamente quiera estar con Él, solamente con Él. Y usted se guarda ese silencio un tiempo y usted escucha la voz del Espíritu Santo en esa prueba, en eso que usted espera la respuesta. Y desea la presencia de Dios, desea que Él le hable, porque Él sí sabe qué respuesta le va a dar. Esa es la oración, esa es la herramienta en la teoterapia. Oración contemplativa, reflexión de ese propósito. Señor, me está pasando esto para, ¿cierto? Y empieza usted a decirle gracias, Señor. He entendido lo que me está sanando, he entendido lo que quieres de mí. Y empieza a entregar esas áreas que le cuesta trabajo y que usted todavía las maneja, que todavía las controla. Esa es la prueba. En la tentación viene también la sanidad interior. Cuando usted reconoce la tentación y la pone delante de Dios para que llegue esa luz desde ese oscuro que usted está haciendo. Entonces viene la sanidad interior, que es sanidad de deseos desordenados y raíces emocionales fuertes. Porque cuando usted cae en la tentación una y otra vez, raíces salen fuertes que no son fáciles de destruir. Pero cuando usted la pone a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, confesando, queriendo salir de eso, esa sanidad llega, como le pasó a David. Sí, ahí es donde él reconoce todo su pecado. Y esas raíces emocionales fuertes son sanadas. ¿Cuál es la herramienta que se usa en teoterapia para esa tentación ser vencida? Pues la confesión genuina, confesión de ese pecado, un arrepentimiento de verdad, no querer volver a eso, porque hay personas que les gusta y se quedan así, y el Señor no les va a decir nada, pero se alejan de Dios y de la parte de sanidad y de todo. Entonces esas personas se convierten en piedras de tropiezo, se convierten en problemas muy fuertes. Entonces confesión, arrepentimiento genuino y restauración con la verdad. La persona confiesa, esto es lo que he hecho, esto es lo que he hecho, necesito. Y ahí viene toda esa herramienta de la teoterapia para ayudar a salir de la tentación. Entonces, en la prueba, Dios se revela como Padre formador. Hermoso, ahí empieza Él como Padre a formar en la prueba. Él no hiere, Él te moldea. Él permite ese fuego que purifica, pero que controla la temperatura. Él no te deja más soportar la prueba más de lo que tú puedes. La prueba es un método de fortalecernos y hacernos semejantes a Cristo. Lo que soportó Jesucristo en la cruz, nosotros no podemos. Pero imagínate que Él nos muestra que con Cristo hay pruebas así que sí podemos pasar. Cristo lo venció todo hasta la misma muerte. Y en la tentación, Dios se revela como Padre Redentor, óigalo bien, nos redime. En la prueba, Dios se revela como Padre formador. En la tentación, Dios se revela como Padre Redentor. Ahí actúa como Padre, Padre nuestro, ¿sí? Padre mío, ayúdame. Entonces Él no te va a acusar cuando tú caes, pero te llama a restaurarte, lo que hizo con David. Porque su carácter es bueno, es justo y es compasivo. Ahí es donde tenemos que conocer a Dios y no pensar es que me va a castigar, me va a matar, me va a quitar todo. No, el Señor Él es compasivo, Él es bueno, es justo. Él no envía la tentación, Él no te la permite a ti para juzgarte, señalarte, para mandarte al infierno. No, Él te provee una salida. Dice 1 Corintios 10:13 que Él provee esa salida. Apúntalo. ¿Sí? Y no la da para que nosotros caigamos y nos quedemos ahí. Él nos da la salida. Es hermoso entender que Dios como Padre nos ayuda. Es como usted con los hijos. Si su hijo está en una tentación y está cayendo, usted no lo va a condenar y acabar. Usted lo ayuda. ¿Verdad que sí?
lo puede regañar, el Señor nos regaña, nos llama la atención, todo lo que sea, pero nos ayuda. 1 Corintios 10:13 nos dice que, mire tan lindo lo que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Óigalo bien. Oiga, eso es una afirmación hermosa. Dios conoce tu debilidad, tu tentación. El problema es cuando nosotros no vamos a Dios para que nos ayude. Ese es el orgullo. Podemos solo, yo puedo solo, y lleva cayendo en eso cuánto tiempo, separándose de Dios. Entonces el alma se sana cuando conoce el verdadero carácter de Dios. Él no destruye, sino que reconstruye. No abandona, sino que transforma nuestra vida. Entonces, ¿cómo se sana el alma en estos dos escenarios, entre la prueba y la tentación? Ambas situaciones conducen a un mismo fin: integrar la mente, el corazón y la voluntad bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese es el mismo fin. Que el alma, las emociones, la voluntad, el corazón estén bajo la dirección del Espíritu Santo. Que yo no piense una cosa, haga otra y habla otra, porque está desintegrado. Entonces, por eso Dios no te va a eliminar las pruebas ni las tentaciones, sino que va a sanar el alma, que es cuando nos enfrentamos con Él en esas batallas, y le confesamos y le decimos. Entonces, ¿qué lección teoterápica sacamos hoy con este tema, que es hermoso? No toda dificultad es tentación, óigalo bien, usted tiene que saber cuáles son las tentaciones, aprender a discernir el propósito de la tentación, recordar que las pruebas fortalecen la fe, las tentaciones revelan las heridas que tú tienes. Y Dios nunca nos tienta, Él nos purifica. Él nos purifica. Toda tentación ignorada se transforma en una esclavitud. Cuando tú ignoras las tentaciones, te conviertes en esclavo no de Dios ni de Cristo, sino de esa tentación, eso que estás viviendo. Entonces la sanidad llega cuando el alma reconoce su fragilidad y busca la verdad en amor. Ayúdame en esto, quiero salir de esto, y se vuelve, o sea, con disciplinas y con un cuidado también, con una persona que esté al lado, que le esté ayudando. Entonces hoy identifica una situación reciente donde Dios te ha probado. Identifica otra donde has sido tentado. Y escribe qué emociones surgieron en ambas y qué aprendiste de ti mismo. Y debes de orar pidiendo discernimiento para el futuro, para todo lo que viene adelante comienza a hacer. Vamos a orar. Señor, hoy te reconocemos que muchas veces no hemos sabido diferenciar tus pruebas, ni tampoco mis propias tentaciones, Señor. Por eso hoy te quiero entregar mi mente para que me llenes de sabiduría, mi corazón para que sanes esos deseos, Señor, que hay allí, y mi voluntad para que permanezca firme en ese propósito, en tu propósito, no en el mío, Señor. Enséñame a resistir las pruebas con fe y a huir de la tentación con humildad, porque tú nos pides que huyamos de la tentación. Purifica, Señor, mis motivaciones y restaura en mí el deseo de agradarte solo a ti, de saber que tú lo ves todo y lo oyes todo, Señor. Que tu carácter bondadoso sea mi refugio y que cada proceso difícil me acerque más y más a tu amor sanador. Ayúdame a reconocer, Señor, como decía David, que contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ayúdame a reconocer, Señor, que soy débil, pero que también vengo, Señor, delante de ti como un pecador, pero un pecador arrepentido, un pecador que quiere ser transformado, que quiere que ese carácter sea el de Cristo y no el que tengo, Señor, el que he vivido siempre. Mi carácter, aún, bendito Dios, irascible, apartado de ti, sin amor, sin ternura, sin nada, sino llevado a mi parecer. Yo quiero el carácter tuyo, Señor. Por eso hoy quiero aprender a distinguir entre prueba y tentaciones
comprender tu carácter y conocerte más y más en cada proceso de mi vida y permitir que mi alma sea sanada y fortalecida para ya no reaccionar desde la herida, sino saber responder desde mi madurez, desde la madurez que he empezado a tener, Señor. Ayúdame a discernir, Espíritu Santo, entre lo que tú permites para formar mi fe y lo que el enemigo usa para desviar esa fe, Señor. Abre mis ojos espirituales para ver tus propósitos en las pruebas y dame fuerzas, esas fuerzas del búfalo, para resistir toda tentación. Las fuerzas que da el Espíritu Santo, Señor, para resistir toda tentación. Quiero conocerte más profundamente y sanar mi alma bajo tu luz, esa luz que eres tú, Señor, la luz de tu palabra, la luz de tu presencia, la luz que ilumina los lugares más oscuros de mi alma, Señor. Tómate ahora unos minutos para respirar profundamente y aquietar esos pensamientos, para que le digas al Señor qué palabras o frases te parecen más fuertes o reveladoras. ¿Qué promesas encuentras ahí en Santiago que te pueden llevar para soportar las pruebas? ¿Cuáles son esas promesas? Recordar el origen, el propósito, la respuesta correcta y el resultado de la prueba y la tentación. Señor, dile, ayúdame a madurar el carácter, a perseverar en la fe, a tener esa recompensa espiritual y madurez y paz en cada prueba, Señor. Y en la tentación saber que nace de deseos no sanados y del enemigo, Señor. Que la tentación desvía mi corazón de ser entregado a ti. Me ayuda, bendito Dios, a no resistir y me quedo allí en vez de huir. Y trae culpa, confusión y vacío interior. Te necesito, Señor, te necesito. Por eso pregúntate qué raíz emocional y pensamiento provocó la tentación. En la prueba, ¿qué te enseñó Dios de ello? ¿Qué te está enseñando? ¿Cómo lo estás viendo a Él? ¿Cómo lo estás conociendo? Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hoy el versículo 14 lo debemos tener muy claro de Santiago 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la tentación, Señor, no es el problema, sino lo que revela dentro de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por tu palabra y por enseñarnos tanto como tú nos das, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Un poco más, este tema es importantísimo que lo lean, lo escuchen, lo vivan. Dios les bendiga. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon, ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.